Historia nocturna. La otra vez estaba con unos amigos en la casa viendo uno de tus videos viejos de historias nocturnas. Uno donde se habla de un juego que se llama supuestamente El Pollo Sin Cabeza. Nosotros jugábamos algo parecido o igual. Lo único diferente era el nombre, porque nosotros le llamábamos la Cabala del Diablo, pero lo dejamos de jugar por algo que nos pasó una vez, hace como 5 o 6 años. Recuerdo que en el relato que tú lees se explica bien cómo se desarrolla el juego y era así tal cual. Pero a nosotros nunca nos pasó nada de lo que allí se cuenta, no al principio, y tampoco no así como se describe. Nosotros sí sabíamos que se escuchaban voces, y algo así esperábamos que sucediera, pero como te digo, nunca nos pasó igual. Esa última vez que jugamos eso, nos fuimos los 6 para el patio, en donde ya teníamos el hueco listo de los juegos anteriores. Yo tenía anotados los números en unas hojas de cuaderno. Como éramos siempre nosotros 6, las tenía guardadas en mi cuarto. Nada más era buscar la bolsa y jugar. Aquí es donde recuerdo un paso que tú no mencionas en tu video. No sé si porque el que te mandó la historia no lo hizo o porque tú quisiste evitarlo. Y es cuando se escribe la frase: la cabala del diablo en la noche, guiada por la mano oscura que todo lo sabe. Esa frase, que la anotamos en un papel, la tenemos que leer en voz alta, uno por uno, los que estamos en el círculo, y luego quemar el papel. Ahí es donde verdaderamente empieza el juego. Esa vez fue como las otras veces. Al principio normal. Nosotros jugábamos ya más porque nos divertía estrellarnos con las cosas que por esperar que algo de verdad sucediera. Eran ya como las 5 de la tarde y como había amenazado con llover, todo estaba un poco oscuro. Pero nosotros simplemente estábamos enfocados en el juego. Tiempo después nos daríamos cuenta que desde siempre habían pasado cosas raras. Porque nosotros cuando jugábamos eso era como si el resto del mundo desapareciera. Nos quedábamos como absortos y simplemente repetíamos el juego una y otra vez hasta que nos sintiéramos cansados y al día siguiente era como si no tuviéramos fuerzas para hacer más nada. Durábamos casi día y medio con un agotamiento extraño. Aquella tarde algo nos desconcentró en medio de la última ronda. Un amigo dice que eso pasó porque él llevaba esa vez un rosario y eso fue lo que nos sacó del juego. Pero yo pienso que es al contrario. Era algo que por primera vez se nos había manifestado y no quería dejarnos regresar. Es que lo digo precisamente porque en ese último juego de 5 que ya habíamos hecho, el ambiente de un momento a otro cambió y el amigo que nos estaba buscando, cuando ya estaba terminando, se quitó el suéter y se fue. Algo me agarró el pelo, fue lo que dijo, y se fue corriendo. No quiso decir más nada. Su rostro se puso de un aspecto que nos resultó desconcertante, porque fue como si sus ojos fueran los de otra persona. Por ahí como a las 6:30 nos metimos de nuevo a la casa y nos pusimos a ver televisión, sin echarle cabeza a eso. Resulta que cuando todos se fueron, yo me quedé solo, porque en la casa no estaban mis papás. Habían salido temprano a un velorio en otro pueblo y se regresaban al día siguiente. Por ahí tipo 9 agarré el televisor y lo pasé para mi cuarto, para ponerme a ver algo mientras me daba sueño. Yo tenía esa costumbre, como nada más teníamos un solo televisor. Fue en ese momento cuando escuché por primera vez a alguien silbando en dirección del patio. Pero era un silbido fuerte, como si alguien me estuviese avisando algo. Yo pensé que era alguien de la otra casa, que el patio se junta con el de nosotros, apenas y los divide una cerca de palos por donde es fácil volarse. Aún así, a mí se me dio por asomarme. Y en efecto, sí había una persona debajo del foco amarillo que estaba en la puerta del patio de la casa de al lado. Era como un niño. Tan solo le vi la silueta. Se me hizo raro que estuviera ahí porque los niños que allí vivían eran dos y ninguno pasaba de los 5 años. A esa hora ya era para que estuvieran en su cuarto durmiendo, pensé. Tampoco le quise dar mente a eso y cerré la puerta del patio. Pero justo cuando estoy regresando al cuarto, que estoy pasando la sala,
La luz del foco espabila y hace un sonido raro como cuando hay un bajón de energía. Yo me quedé quieto un segundo porque no sé por qué, pero me asusté. Mucho más cuando en ese momento nuevamente escuché el silbido, esta vez más claro, pero no venía del patio, sino de mi cuarto, el cual tenía las luces apagadas y solo lo cubría una cortina. Como a los 3 segundos me llegó un mensaje de uno de mis amigos, de los que habían estado en la casa, a decirme que había salido al patio a sacar la basura y vio a un niñito sentado en la cerca, que lo vio claro aún en la oscuridad, que no medía más de 50 centímetros. Decía además que cuando se devolvió corriendo para la casa, estando adentro, escuchó que alguien pegó un silbido fuerte desde una de las ventanas de la calle. Ahí mismo le escribimos a los demás, pero al parecer éramos los únicos en estar sintiendo que pasaran cosas. Hubo uno de mis amigos que nunca contestó. Coincidimos los dos, mi amigo el que había visto el niño y yo, en ser los únicos del grupo que no nos tocó nunca el turno de salir a buscar a los demás. El que nunca nos contestó fue el último que le tocó buscar. Nos acordamos también que en ese último juego que dejamos a media, solo faltamos nosotros dos por encontrar. Es decir, antes de terminar el juego, nosotros habíamos sacado la cabeza de la camiseta y devuelto para la casa porque ya no íbamos a seguir jugando. Por ahí como a las 11 de la noche se fue la luz. Yo no fui capaz de meterme al cuarto. Me quedé ahí en la sala con la luz del celular prendida, el cual ya tenía como 15% de batería. Pero eso no era todo. Yo me puse en una silla en la entrada de la calle, pensando que si pasaba cualquier cosa, salía corriendo. Desde ahí, desde la puerta de la calle, sentía como lo que era corría de un lado a otro dentro de mi cuarto. Ahí fue donde me acordé que yo había recogido todos los papelitos, dizque para volver a jugar otro día, y los había tirado debajo de la cama. Tiene que ser eso, me decía a mí mismo. A eso de las 11:30 ya el teléfono se me había apagado. Pero ya yo estaba listo con unas velas del 7 de diciembre que mi mamá tenía guardadas en un pote de leche clean que estaba en el espejo de la sala. Pero eso fue lo peor que pude hacer. Mira, esa vela yo la prendía y la ponía en el brazo de la silla y no demoraba ni 10 segundos prendida cuando al ratico se apagaba. La luz se iba debilitando poco a poco hasta que de la nada se extinguía. Alguien me explicó hace poco que los espíritus malignos absorben el fuego, que todo lo que prendas en candela en presencia de un espíritu maligno, éste tratará de absorberlo. Como la tercera vez que pasó, salí corriendo. Pero no porque la vela se apagara sola, sino porque tenía el encendedor ahí encima con tal de prenderla antes de que se apagara y no quedara a oscuras. Cuando de repente algo o alguien me pegó un manotazo y me tumbó la mechera de la mano. Ahí mismo brinqué de la silla y salí para la terraza. Me di cuenta en ese momento que el único sin luz en la cuadra era yo, porque se veían varias luces prendidas en otras casas, incluso en la esquina había una fiesta. No volví a entrar. Me quedé allá afuera, como hasta las 2 de la mañana que una vecina me vio y yo le dije que había botado las llaves y no tenía cómo volver a entrar, a lo que ella me ofreció un chinchorro en su casa. Por ahí como a las 6 de la mañana me regresé sin que nadie me viera salir. No quería que mis papás me encontraran en la calle. Entré a la casa, organicé todo el desorden que tenía y por ahí como a las 7 que me atreví a entrar al cuarto, dispuesto a buscar los papeles para botarlos, me doy cuenta que todo estaba desordenado y que había huellas de barro en las paredes como si alguien hubiese caminado en ellas. Eran huellas como del tamaño de un niño. Miré abajo de la cama y ahí estaba la bolsita con los papeles, todavía con el nudo que yo le había hecho. Así que los saqué y me los llevé para el patio para quemarlos. Pero estando afuera, se me da por revisar la bolsa y me doy cuenta que no eran los mismos papeles que yo había guardado. Estaban incluso escritos con tinta roja cuando nosotros habíamos usado un lapicero negro. Pero lo más raro eran que estaban todos los números del 1 al 6, solo faltaba el número 0. El cuarto lo limpié como pude, medio lo arreglé. De todas formas, no me salvé del regaño, porque las manchas de barro de la pared no se quitaron.
Se veían aún las huellas de los pies. Al mediodía, me acuerdo, llegó la mamá de mi amigo, el que se había ido primero porque algo lo había asustado en el patio. Es decir, el que nos estaba buscando y dejó de buscarnos. La señora estaba enojada, quería hablar con mi mamá. Ya yo imaginaba por dónde iba la cosa y no estaba tan equivocado. Camilo, así se llama, había pasado la noche en fiebre y convulsionando. Según cuenta la mamá, se levantó varias noches gritando, diciendo que le había salido algo, y que en la noche, de la nada, se levantaba a silbar y decía, aquí estoy, repetidas veces. Pero después era como si su boca se sellara y no pudiera decir más nada. Que así pasó hasta que en un momento a la mamá se le dio por sacar la Biblia y leer un salmo que ella conocía para ese tipo de cosas. Contaba que apenas comenzó a leer, Camilo se sentó en la cama como impulsado por alguien más, que abrió los ojos y la parte blanca se le puso totalmente roja. Cuando ella terminó, él cayó inconsciente y despertó a los pocos minutos llorando, preguntando que si ya estaba en la casa, porque según él había estado corriendo toda la noche y no sabía cómo salir del juego, así dijo. Ahí fue donde le contó todo. Más nunca nos dejaron andar juntos. A mí me castigaron por varios meses y me obligaron a trabajar en la iglesia. Pero te juro que hay noches en que me estoy quedando dormido y siento que alguien se me acerca al oído y me silba despacito. Nunca he sido capaz de abrir los ojos. Simplemente me tapo con la sábana y dejo que esa sensación se me quite.